Hola, queridos amigos de Alimento Espiritual. Les mando un abrazo caluroso y un saludo cordial desde los estudios de Alimento Espiritual en Bogotá. Estuve investigando con el tema de la inteligencia artificial y el chat GPT y le hice una pregunta. Le dije, ¿cuánta leña es necesaria para mantener una hoguera encendida durante 24 horas? Ustedes hagan sus apuestas allí a ver cuántos kilogramos o libras en la unidad que usted se lo quiera imaginar necesita para mantener una hoguera 24 horas. A mí me gusta mucho la chimenea y hacer cosas en la chimenea, entonces hice esa pregunta. Primero me dijo que hay muchos factores que intervienen en la cantidad de leña que se necesita. El primero es el tamaño de la hoguera, obviamente. Si yo tengo una hoguerita chiquita con palillitos, es suficiente para mantenerla encendida. Pero si yo quiero una hoguera caliente, perdón, lo suficientemente grande para que me caliente la casa, una chimenea, por ejemplo, pues voy a necesitar más leña. El tipo de madera también es fundamental porque existen maderas duras como el roble o el nogal que arden más lentamente y producen más calor. Entonces de ese tipo de madera voy a necesitar menos cantidad. La condición de la leña, si está seca, obviamente va a arder mejor que una leña húmeda o verde, que va a producir menos calor y se va a consumir más rápido y encima va a echar un montón de humo. Y la frecuencia con la que uno la esté alimentando. Y hay algo muy importante, la atención regular que se le dé a la hoguera. Porque si uno deja de atender la hoguera y se le apaga, va a tener que volver a arrancar casi de cero para volverla a atizar. Y también del clima y el viento si es en exterior. Entonces dice que en promedio se necesitarían entre 2 y 4 kilogramos de leña por hora de mantener encendido el fuego. Quiere decir entonces que para mantener una hoguera encendida 24 horas vamos a necesitar entre 50 y 100 kilos de leña. Eso es un montón de leña para 24 horas, ¿verdad? Entonces aconsejan usar maderas duras, preparar bien las brasas, controlar la ventilación, almacenar la leña en un lugar seco y tener cuidado continuo para que no se apague. ¿Y qué tiene que ver todo esto con la palabra de Dios y con el tema que vamos a estudiar en este día? Tiene mucho que ver, porque Primera de Tesalonicenses 5:19 dice, no apaguen el espíritu. Esto es fascinante. Porque la Biblia hace un comparativo del Espíritu Santo con un fuego y con un fuego que yo puedo apagar. Y esto es sorprendente, porque usted y yo, a la luz de la Biblia, podemos hacer o dejar de hacer ciertas cosas que apagan el Espíritu de Dios en mi vida, obviamente. Yo no voy a apagar el Espíritu de Dios en el mundo, el Espíritu de Dios está en el mundo, ¿sí? Y gobierna y reina y está presente en la expansión de la iglesia y en el poder manifiesto de Dios. Pero en mi vida yo lo puedo apagar. El tema es cómo está la hoguera del Espíritu Santo en mi vida. ¿Le estoy poniendo suficiente leña? ¿Le estoy poniendo atención? ¿Le estoy poniendo leña seca? ¿Le estoy poniendo leña de buena calidad? ¿Es lo suficiente grande el fuego del Espíritu en mi vida para calentar mi vida espiritual, para impactar mi hogar y todo lo que genera a su alrededor? ¿O tengo una hoguerita chiquita alimentada con palitos chiquitos que se me está apagando de manera continua y no veo el poder del Espíritu de Dios en mi vida? Esto es muy importante y por eso hoy vamos a estudiar un tema que lo hemos titulado ¿Cómo mantener mi relación con Dios? Porque esta es una de las maneras de mantener activo el fuego del Espíritu de Dios en mi vida. Es una de ellas. A lo largo de las siguientes semanas vamos a ir estudiando de qué otras maneras yo puedo evitar que se apague el Espíritu de Dios en mi vida. ¿Cómo evitar
apagar el Espíritu de Dios en mi vida con esa instrucción que Pablo nos da en Primera de Tesalonicenses 5:19, que es enfática: no apaguen el Espíritu. Entonces, lo primero que tenemos que hacer para mantener esa relación activa con Dios, ese fuego, esa leña, esa hoguera viva, poniéndole leña, es establecer un tiempo diario con Dios. Dedicar un momento específico de cada día para pasar tiempo con Dios, ya sea en la mañana, en la tarde o en la noche, lo que más sentido le haga a su agenda y el tiempo que usted más disfrute en el horario en el que menos distracciones tenga. Y el consejo es hacerlo parte de nuestra rutina diaria para que se cree un hábito. Ahora, ¿cuál es la base bíblica de esta importancia de establecer un tiempo y de este tipo de madera que significa establecer un tiempo con Dios diario en mi agenda? Es el Salmo 5:3, que dice lo siguiente: Oh Señor, de mañana oirás mi voz. De mañana me presentaré ante ti y esperaré. Entonces es fascinante porque fíjese que dice un tiempo, o sea, la Biblia sugiere un tiempo, dice en la mañana. Y yo creo que hace mucho sentido porque en la mañana, si uno madruga obviamente y me despierto antes que se despierten mis hijos, mi esposo, mi esposa, mi abuelita, el perro, el loro y todos los que generalmente piden algo o necesitan que yo haga algo para ayudarlos, pues voy a tener cero distracciones. Hay menos ruido, hay menos gente por ahí dando vueltas, los vecinos eventualmente no se han levantado. Entonces hace mucho sentido que sea en la mañana. Pero algo muy importante, dice: de mañana oirás mi voz. El tiempo con Dios implica mi acción de una voz que Él pueda oír. No es una meditación. La mente en blanco, medita. No. La meditación de la cual habla la Biblia es una meditación activa en la que yo hablo, en la que mi voz se escucha, es audible. Dice: oirás mi voz. Quiere decir que hablo a Dios, le digo, le expreso, le cuento, le oro, le pido, le manifiesto lo que hay en mi corazón. Entonces dice: oirás mi voz y me presentaré delante de ti y esperaré. ¿Qué significa esperaré? Espero que Dios me hable a mí, porque no es un monólogo, es un diálogo entre dos personas. Entonces, yo les voy a ir contando cómo lo hacemos mi esposa y yo, y cómo lo hago yo de manera personal, porque la relación con Dios es personal. Cada uno la desarrolla como mejor le gusta, obviamente siguiendo los patrones bíblicos. Entonces, con mi esposa nos levantamos alrededor de las 4:30, a veces 5 de la mañana, dependiendo de la hora a la que nos hayamos acostado. Hay que intencionalmente el día anterior acostarse a una hora tal que uno se pueda levantar a las 4:30 de la mañana. Si me acuesto a la 1 de la mañana, es muy difícil que me vaya a levantar a las 4:30. Tenemos que estar acostándonos entre 10:30, más tardar 11 de la noche. También para que el cuerpo tenga un buen descanso, ¿verdad? Como es requerido y debe ser. Entonces, 4:30, 5 de la mañana nos despertamos, preparamos un cafecito y a este tiempo lo llamamos el café con el Espíritu Santo. Cada uno tiene su sillón, su lugar donde ora, donde se establece ese momento, ese tiempo agradable, el lugar, etc. Y dedicamos aproximadamente 1 hora, 1 hora y media a ese tiempo de que Dios oiga nuestra voz cada mañana. Y lo hacemos todos los días de nuestra vida. Es ya una rutina, pero no porque sea una rutina, es rutinario y aburrido. Es una rutina porque hace parte integral de nuestra vida diaria. Nadie me tiene que recordar que haga el devocional. Yo sé que Dios me está esperando. Yo sé que el Espíritu de Dios está esperando para tomarse un café conmigo. Y yo no quiero dejar el Espíritu de Dios con el desayuno servido. Un desayuno espiritual que tiene para mí. Entonces cada mañana vamos a ese tiempo, que significa que yo le esté poniendo leña a ese fuego de mi vida espiritual. Segundo, oración con propósito. Oración con propósito. ¿Y qué significa oración con propósito? Que la oración, al ser un diálogo con Dios, tiene que tener un tema, tiene que tener un tópico. O sea, yo no me puedo sentar frente a Dios y al Espíritu Santo y no tocarle ningún tema específico, ¿verdad? No puedo hacer una letanía, no puedo
rezar una oración que me memoricé, que nada tiene que ver eventualmente con mis anhelos, con mis pensamientos, con mis necesidades y con las cosas que yo le agradezco de manera específica a Dios. Tiene que tener un propósito, tiene que tener un tema, tiene que tener tópicos. Y los tópicos de la oración con propósito, a la luz de la Biblia, es expresar mis pensamientos, mis anhelos, mis sueños, mis necesidades, mis preocupaciones y también mi gratitud. Incluir en ese tiempo de oración con propósito, confesión también cuando digo, Señor, definitivamente, wow, he tomado estas decisiones equivocadas, ayúdame Espíritu de Dios, renuncio a esta actitud, renuncio a este pensamiento, renuncio a esta práctica de pecado, no corresponde a mi vida porque yo soy como es Jesús. Entonces voy complementando la oración con agradecimiento, confesión, petición, adoración, etc. Y como consejo práctico, es interesante mantener una lista de oración para recordar por qué estoy orando o por quién estoy orando. Entonces aquí ya se incluye un consejo, escribir. Tenga su cuadernito, su libretita de notas o algún dispositivo donde usted escriba, ponga la fecha. Hoy oré por esto, hoy estoy pidiendo por esto. Es bien interesante. ¿Cómo lo hacemos mi esposa y yo? Ya como les había contado en ese tiempo de oración en la mañana, tomamos parte de ese tiempo para orar y parte para estudiar la Biblia. Yo a nivel personal tengo durante el día, después de ese tiempo de oración, 3 tiempos adicionales de oración en mi jornada laboral, exclusivamente dedicados a orar por mi trabajo. Y son 3 tiempos de 10 minutos cada uno, al comienzo, a la mitad y al final de mi jornada laboral. Quiere decir que en mi día de trabajo, en mis 8, 10, 12, 14, 16 horas que dure mi jornada laboral, independiente cuánto dure, cuando inicio oro 10 minutos por mi trabajo. A la mitad de la jornada oro otros 10 minutos y cuando cierro la jornada oro 10 minutos. Porque yo necesito sabiduría en mi trabajo, porque tengo que solucionar problemas, porque hay muchas cosas en donde necesito la sabiduría, la inteligencia y la ciencia que viene de Dios. Entonces necesito orar diariamente. ¿De dónde sale esto en la Biblia? La Biblia dice que Daniel oraba 3 veces al día, 3 veces al día. Entonces, esa práctica la tengo. Le pongo un cronómetro, 10 minutos cuando me suene, y le pongo alarma, porque si no le pongo alarma, no, se me olvida de verdad. Es tanto el movimiento, el trajín, la tarea del trabajo, que se me olvida orar. Entonces pongo 3 veces al día que me suene una alarma y pongo un cronómetro 10 minutos, me aparto, oro esos 10 minutos, ahí mismo en mi oficina tengo mi tapetito para orar y oro esos 10 minutos. Entonces, en eso consiste mi vida de oración, para contarles cómo lo hago yo. No que lo tenga que hacer como yo lo hago, pero le cuento cómo lo hago yo, que eventualmente le pueda servir para tomar ideas. Y antes de acostarme, tengo otro tiempo de oración porque yo quiero entrar a mis sueños con un tiempo de oración. Lo último que yo hago al acostarme no es ver Yo Me Llamo, no es ver las noticias, no es ver la novela, no. Es orar, porque quiero entrar a mi sueño cargado del Espíritu de Dios, la revelación, lo que oré, etc. Ahorita más adelante les puntualizo al respecto. ¿Cuál es la base bíblica de este punto de orar con un propósito? Efesios 6:18. Dice, orando en todo tiempo, en el Espíritu, con toda oración y ruego, vigilando con toda perseverancia y ruego por todos los santos. Entonces es interesante porque dice orando en todo tiempo. Y básicamente no es que usted ore las 24 horas del día, sino que dice, independientemente de lo que usted esté viviendo, ore. Independientemente del tiempo, cómo está pasando, lo que le está, las circunstancias, ore. Dice, en el Espíritu, con toda oración y ruego. Entonces quiere decir que nuevamente manifiesta que debe haber una expresión audible de mi parte en la oración. Y ruego, petición. Dice vigilando con toda perseverancia. Entonces, ¿qué es importante? Hacernos la pregunta, ¿estoy perseverando en la oración? ¿O la oración es esporádica en momentos en los que tengo que rogar porque hay una necesidad? No, la oración tiene que ser un estilo de vida y ser parte incluida en todo momento en mi vida, y cada uno tiene que ver cómo le hace sentido incluir la oración en su diario vivir. Y luego dice,
perseverancia y ruego por todos los santos. Entonces, está diciendo que la oración no solamente es por mi necesidad, por mi problema, mi petición, mi acción de gracias, sino que debo incluir orar por otras personas. ¿Cómo lo hago yo? Tengo mi lista, ¿sí? Hay personas que me dicen, mira, ora por mí. Y uno a veces dice, sí, yo oro por ti. Mire, usted está tomando un compromiso delante de Dios. Tome nota y escriba, orar por Nelson, que pidió oración, y hágalo delante de Dios, porque usted está teniendo un compromiso con una persona que le está pidiendo oración. Otro método interesante para incluir el orar por todos los santos, yo uso este método. Establezco 15 minutos de oración por otras personas y pongo un cronómetro, 3 minutos por persona. Quiere decir que si tengo 15 minutos para orar por otras personas y voy a orar 3 minutos por cada persona, ¿por cuántas personas voy a orar los matemáticos? Por 5. 5 personas de a 3 minutos me da 15 minutos. Pongo un cronómetro que me suene a los 3 minutos y le digo, Espíritu de Dios, tráeme a mi mente una persona que necesite oración en este momento. ¡Pum! Viene la imagen. Y oro por esa persona. Oro en lenguas, ¿sí? Oro en lenguas ahora por Daniel. Suena la alarma. Ahora, Espíritu de Dios, muéstrame otra persona que en este momento esté necesitando oración. Y viene la imagen de otra persona. Es fascinante, porque es usted y yo sembrar semillas de oración por otro que está necesitando en ese momento algo, fortaleza, ánimo, aliento, etc. Porque la oración eficaz del justo, dice la Biblia, tiene mucho poder. Entonces yo uso el poder de mi oración para bendecir a otro y sembrar en otro, sembrar en las necesidades de otro. Y sé que yo voy a recoger. Otro pasaje en la Biblia que fundamenta este punto de orar con propósito es Primera de Tesalonicenses 5:17. Dice, oren sin cesar. Vuelvo al punto, no quiere decir que ore las 24 horas del día. Dice, ore sin dejar de hacerlo. Ore frecuentemente. Ore como estilo de vida. No cese de orar. ¿Cuánto tiempo llevo sin orar? Es que he dejado de orar. No puedo dejar de orar. Es la manera como me comunico con Dios. Es la manera como Dios oye mi voz. Es que Dios todo lo sabe. Dios sabe mis pensamientos, sí. Pero la Biblia dice, de mañana oirás mi voz. La Biblia me dice, háblele a Dios. Que se escuche su voz. Yo debo acostumbrarme a que sea audible mi oración. Tercer punto, lectura y meditación en la Biblia. Entonces, la palabra de Dios es la guía y fundamento para vivir conforme a la voluntad de Dios. ¿Cómo hacer el estudio de la Biblia? Leer pasajes completos para entender el contexto. No agarre a la Biblia y la abro y donde el dedo me caiga, eso es lo que Dios me va a hablar. No. Debo tener un método disciplinado, estructurado y continuo para entender y leer la Biblia de manera completa. Entonces, como recursos, puede usar un plan de lectura de la Biblia en un año, o hay planes de lectura de la Biblia en 2 años, o devocionales cristianos que incluyen pasajes de la Biblia y dan alguna que otra explicación. Pero es muy importante que también haga parte de ese tiempo que usted aparta para Dios, la lectura y la meditación de la Biblia. Ahora, ¿qué significa meditar? Meditar no es la mente en blanco, como nos han hecho creer. Meditar es que usted lee un pasaje y luego dice, ¿y esto cómo lo aplico en mi vida? ¿Y esto dónde encaja en mi realidad? Muéstrame, Espíritu de Dios, revélame, ¿cómo lo puedo aplicar? ¿Cómo encaja esto? Y escriba, Dios me habló esto, me dio esta instrucción. Entonces es muy importante escribir lo que Dios nos está hablando a través de la Biblia y repasar esas notas. ¿En dónde está la base bíblica de este punto de la lectura y meditación de la Biblia? Salmos 119, 105. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Entonces imagínense que para tomar decisiones hay momentos en donde uno dice, ¿para dónde agarro? Izquierda, derecha, arriba, abajo, y el panorama es oscuro, no sé qué hacer. Bueno, aquí dice que la Biblia es una lámpara a mis pies. ¡Pum! Entonces ya sé, por aquí veo el camino, por acá hay un hueco, por acá hay un mal camino, por acá hay un precipicio. Pues el camino es por aquí, porque la palabra de Dios ilumina las decisiones que voy a tomar. Lumbrera a mi camino, ¿sí?
Entonces puede haber oscuridad, dificultad, no sé qué hacer, pero la palabra de Dios me muestra el camino. Por eso es necesario, como parte de mi estilo de vida, agarrar la leña de la lectura de la palabra de Dios y ponérsela a mi hoguera, a la hoguera de mi vida espiritual, a mi chimenea de la vida espiritual, para yo poder saber qué decisiones tomar a la luz de la voluntad de Dios. En nuestro caso, en ese tiempo de la lectura de la mañana, yo sigo un plan de lectura de la Biblia en un año. Entonces estoy leyendo pasajes del Antiguo Testamento, del Nuevo Testamento, Salmos, Proverbios. Esto es fascinante. Voy escribiendo lo que Dios me habla cada día con la fecha. Dios me habló esto. Esos pasajes como que a uno le gustan, le resaltan. Es que Dios le está diciendo, esto es para ti. Te estoy hablando esto. Aplícalo, recíbelo, créelo, decláralo. Como parte también de este punto de la lectura y meditación en la Biblia, es bueno también, paralelo a la lectura de la Biblia, no sustituirla por leer algún autor cristiano desafiante, que me anime a más, que me motive a más, ¿verdad? Yo personalmente tengo algunos autores que me gusta seguir, los leo, les escucho las predicaciones. Por ejemplo, Bill Johnson, y hay libros de él en español, tiene libros espectaculares. Andrew Wommack, por ahí van a ver ustedes escrito en el video los nombres, cómo se escriben. Derek Prince, Jennifer Leclerc, en fin. Obviamente usted tiene que estar seguro que estas personas son predicadores de doctrina sana. Y pese a que sean predicadores de doctrina sana, usted tiene que examinar lo que dicen. Y si dicen alguna cosa que usted no la ve correcta, clara a los de la Biblia, deséchela, porque siguen siendo seres humanos. O eventualmente algún otro libro acerca de un tópico específico, por ejemplo, dones del Espíritu Santo, la administración en la iglesia. Ahorita estoy leyendo un libro interesante acerca de la planeación y administración en la iglesia. Cuarto punto, escribir un diario espiritual. Esto es espectacular, porque el propósito de esto es llevar un registro de lo que Dios nos está enseñando. Oraciones respondidas, reflexiones personales, palabras reveladas, versículos que Dios me revela. ¿Y cuál es el beneficio? Esto nos ayuda a recordar la fidelidad de Dios y a reflexionar sobre nuestro crecimiento espiritual. El consejo es dedicar unos minutos al final de este tiempo que estamos apartando para buscar a Dios, para escribir en esas notas. ¿Dónde está el sustento bíblico de esto? Habacuc 2:2. Interesantísimo. Miren lo que dice. Entonces el Señor me respondió diciendo, escribe la visión y grábala claramente en tablas. En aquella época, en la época de Habacuc, se escribía en tablas de piedra o de algún otro material. Escribe la visión y grábala claramente en tablas para que corra el que las lea. Entonces, la persona que iba a leer lo que Habacuc escribió en esas tablas, apenas leyera eso, iba a correr. ¿Qué significa que iba a correr? Le iba a generar en él una acción, iba a tomar acción. Entonces, cuando uno escribe lo que la palabra de Dios dice, lo que Dios le está diciendo que haga, eso me lleva a tomar acción. Dios me está diciendo que haga esto. Dios me está diciendo que saque esto de mi vida. Dios me está diciendo que incluya esto, que aprenda eso. Entonces, leo y eso me hace correr a tomar acción. Y también hemos leído en algunos otros de los temas que recientemente hemos enseñado acerca de lo que dice Deuteronomio 17:18. Dice, y sucederá que cuando se siente sobre el trono de su reino, se refiere a los reyes de Israel, él deberá escribir para sí en un pergamino una copia de esta ley, del rollo que está al cuidado de los sacerdotes levitas. Entonces la instrucción para los reyes era que cuando empezaran su reinado tenían que escribir a mano una copia del libro de la ley, ¿sí? Para que aprendiesen los mandamientos de Dios, los estatutos, los decretos, las leyes, y para que no se les olvidara y los pusieran por obra. Entonces, el leer lo escrito nos lleva a la acción, a mantener activa la promesa, a mantener firme lo que Dios me ha hablado. En mi caso, ¿qué hago yo? En ese tiempo en la mañana, escribo lo que Dios me habla
y también los posibles temas a enseñar. Estos temas que enseñamos aquí en Alimento Espiritual salen de la lectura personal de la Biblia, salen de la búsqueda personal de Dios. Le decimos, Señor, ¿qué hablamos? ¿Qué necesita escuchar la gente? Las personas que se conectan en Alimento Espiritual, ¿qué necesita su espíritu? ¿Qué fuego? ¿Qué leña necesitan para su hoguera? Y el Espíritu de Dios nos dicta los temas. Entonces es muy importante también, si usted enseña, si usted predica, que de la presencia del Señor usted baje la revelación de lo que va a enseñar. No que vaya usted allí al ChatGPT, a la inteligencia espiritual, ¿ya? De bosquejo de un sermón. Ahí le va el sermón. Pues le sugiero que eso no lo haga. Como plan del año yo tengo escribir a mano 2 libros este año. El libro de Proverbios y el libro de Hechos. Escogí del Antiguo Testamento Proverbios y Hechos del Nuevo Testamento y estoy transcribiendo a mano esos libros. Es fascinante porque uno aprende el doble. Cuando uno escribe, uno aprende el doble, medita más. Ese versículo le queda a uno sonando, entonces va uno y lee, busca un comentario, una Biblia de estudio, etc. Es fascinante escribir la Biblia manualmente. No en vano Dios le ordenó eso a los reyes de Israel. Quinto punto, adoración personal. A nivel práctico es dedicar un tiempo para alabar a Dios a través de canciones, himnos o simplemente usted con sus labios declarando la grandeza de Dios, la bondad de Dios, lo agradecido que usted está por su bondad, su misericordia, por lo que Dios ha hecho, ya hizo por usted y por mí. A nivel de consejo es que usted, si le gusta hacerlo con música, cree una lista de reproducción con canciones cristianas que edifiquen su espíritu y que su letra, obviamente, y lo que digan, sea de acuerdo con la palabra de Dios. Porque no porque sea una canción cristiana, dice cosas que usted quiere repetir. Entonces esté seguro que usted está repitiendo canciones y cantando canciones que lo que están cantando son cosas que dice la Biblia. ¿Cuál es la base bíblica para esto? Salmo 96:1. Canten al Señor un cántico nuevo. Canten al Señor toda la tierra. Y es fascinante porque fíjese que dice que cante al Señor toda la tierra. No dice que cante al Señor los que saben cantar, los que tienen buena voz, los líderes de alabanza, adoración. No, toda la tierra. Básicamente la alabanza es una necesidad que la tierra entera tiene. Y eso nos cobija a usted y a mí. Salmo 100, versículo 4 dice, entren por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza. Denle gracias, bendigan su nombre. Y aquí nos da la clave de cómo hacerlo. Dice que me presento con acción de gracias, me presento con alabanza, me presento con bendición. Esa es mi alabanza. Ese es un fuego que yo quemo, es un incienso que presento delante de Dios. En mi caso, ¿cómo lo hago yo? En la noche, antes de acostarme, yo tengo 30 minutos que yo lo llamo el karaoke con el Espíritu Santo. Así como en la mañana tenemos el café con el Espíritu Santo, en la noche, los últimos 30 minutos de mi noche, antes de irme a dormir, es el karaoke con el Espíritu Santo de Dios. Yo tengo un playlist de videos de canciones cristianas que me gustan, y las canto y las oro y oro en lenguas en esos 30 minutos. Entonces tengo un proyectorcito, lo proyecto en una pared de esos videos y ahí tengo mi karaoke con el Espíritu Santo de Dios. Para mí es fascinante, oro, alabo, oro en lenguas, disfruto espectacularmente esos 30 últimos minutos de mi día porque es un tiempo de gratitud de lo que Dios ha hecho en mi vida en ese día. Es el momento de entrar a la noche y oro para que Dios me guarde y el enemigo no me ataque dormido de noche y para que yo me despierte animado y alentado por lo que el Espíritu de Dios habló a mi corazón en esa noche. Sexto punto, memorización de versículos. Eso es espectacular. Memorizar las escrituras nos ayuda a recordar las promesas de Dios y a aplicarlas en mi vida diaria y, ojo, a usarlas en defensa cuando el enemigo nos ataca. Así como Jesucristo le dijo a Satanás en Mateo 4, escrito está. Y lo reprendió y le dio la orden de que se fuera citando las escrituras. Él lo reprendió citando las escrituras. Él lo echó fuera citando las escrituras. Él lo echó fuera diciéndole lo que escrito estaba en la Biblia. Entonces es muy importante memorizar.
Comience con versículos cortos y vaya aumentando progresivamente. ¿Cuál es la base bíblica para esto? Salmo 119:11. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Yo no quiero pecar, aborrezco el pecado, lo reprendo, renuncio continuamente. Estamos en un proceso de santificación todos. Y me da una pista la palabra de Dios. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Es una herramienta para salir del pecado, de la práctica de pecado. Porque esa palabra yo la voy a traer cuando viene la tentación. Le voy a recordar al enemigo, a mi carne, que yo pertenezco a Cristo, que soy santo, que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. En mi vida, en mi caso, mi vida cristiana, he memorizado versículos de manera regular desde que comencé en el camino del Señor. Pero es muy importante para ir creciendo en esto ponerse una meta. Por ejemplo, que la meta sea memorizar un versículo a la semana. Si usted es más agresivo en la memorización, bueno, un versículo por día, no lo sé. Pero póngase una meta que sea alcanzable, que no lo frustre. Un versículo por semana. Ay, usted está repitiendo ese versículo, lo tiene en un papelito guardado en el bolsillo. Yo me acuerdo que mi papá escribía versículos y los tenía en unos papelitos que guardaba en el bolsillo. Otros más modernos tienen aplicaciones con flashcards o tarjetas esas de memorización y la tienen en una app. Otros lo pegan en post-its en el espejo del baño, en la puerta, en el computador. Pero use el método que quiera, pero esté memorizando la palabra de Dios de manera continua. Séptimo punto, comunión con otros creyentes. Esto es espectacular, mire. No existen en la Biblia los lobos solitarios, ¿sí? El cristiano que se metió en una cueva, el ermitaño, para la revelación de Dios. No existe eso en la Biblia. No es el plan de Dios que usted esté solo, que viva su vida espiritual solo. No es la voluntad de Dios. Dios dice en su palabra que Cristo es la cabeza y que la iglesia es un cuerpo de múltiples miembros que estamos unidos por el Espíritu de Dios y que nuestra cabeza es Cristo. Es muy importante compartir experiencias y lo que Dios hace en nuestras vidas nos fortalece a nosotros y fortalece la fe de otros y fortalece mi fe cuando yo escucho lo que Dios está haciendo en la vida de otro y fomenta el ánimo mutuo. ¿Cómo hacerlo? Participe en estudios bíblicos, grupos de oración, grupos de conexión, comunidades cristianas, congréguese en una iglesia, vaya a la iglesia, comparta con otras personas, por supuesto, una iglesia de sana doctrina, una iglesia que crea en los dones del Espíritu de Dios, en las manifestaciones del poder de Dios, una iglesia en la que se enseñe la sana doctrina, que se forme la gente, que se le fomente a uno a servir, a poner sus dones, talentos y recursos al servicio de los demás y el crecimiento de la iglesia. ¿Cuál es la base bíblica para esto? Mateo 18:20 dice, porque donde 2 o 3 están congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Y también Efesios 4 del 11 al 16 es fascinante, mire. Y aquí quiero que nos detengamos y meditemos en esto. La importancia de hacer parte de una comunidad cristiana de sana doctrina. Dice Efesios 4 del 11 al 16. Y él mismo, se refiere a Cristo, constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Entonces quiere decir que hay una serie de personas en la iglesia con una serie de tareas que Dios les puso para que me edifiquen a mí, dice, perfeccionarme a mí para la obra del ministerio. ¿What? ¿Para la obra? ¿Yo? Sí, usted, dice la Biblia. Usted y yo para la obra. Quiere decir que usted para algo Dios lo tiene a usted, Dios, existiendo para la obra del ministerio, para que crezca la palabra de Dios, para que crezca el cuerpo de la iglesia, para que otras personas reciban el mensaje del evangelio. Pero no lo puedo hacer solo en mi casa, cuando no tengo contacto con nadie, cuando no estoy entregando lo que Dios me ha dado y no estoy recibiendo lo que Dios le ha dado a otros para edificarme a mí para esa obra del ministerio. Y dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe
y del conocimiento del Hijo de Dios. Entonces necesito estar creciendo en el conocimiento que aprendo de otras personas. Necesito estar entregando mi conocimiento para que otros crezcan. Y crezcamos, dice, en la unidad de la fe, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Ojo con el verso 14. Para que ya no seamos niños fluctuantes. ¿Sí? Montaña rusa. A veces sí, a veces no, a veces oro, a veces no, a veces voy a la iglesia, a veces no. Voy de iglesia en iglesia buscando el pastor perfecto, que no existe. El pastor perfecto se llama Jesucristo. Sigo a Jesucristo, pero me congrego en una iglesia porque ese es el plan de Dios, porque esa es la voluntad de Dios, porque así aprendo, crezco, aprendo a perdonar, aprendo a recibir, aprendo a dar. Para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, dice, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. ¿Sí? Entonces se la pasan oyendo a todo tipo de predicadores en las redes sociales y son capaces de sentarse a juzgar cuál predicación está bien y cuál predicación está mal. Pero en sus vidas no hay un reflejo de lo que la Biblia dice, de ser parte del cuerpo de Cristo, de ser parte de una comunidad para dar y para recibir. Dice, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza. Esto es Cristo, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente. ¿A quién estoy ayudando yo? ¿Quién me está ayudando a mí? ¿Verdad? Según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. El amor me mueve a mí a ir a congregarme. Porque yo quiero que con lo que yo he recibido, otro sea edificado. Dice, ayuda mutua y crecimiento con la actividad propia de cada miembro. Usted tiene una actividad que Dios le ha puesto en la iglesia. Vaya y entréguela con amor en el nombre de Jesús. Y reciba las actividades de todos los otros que Dios tiene planeado para que lo edifiquen a usted en el nombre de Jesús. En nuestro caso, nosotros hacemos parte activa de una iglesia con mi esposa, en donde servimos, en donde trabajamos en la parte administrativa, la parte de enseñanza de la iglesia, la predicación, el pastoreo. Y eso hemos hecho desde los últimos 32 años que empezamos nosotros a seguir a Cristo. Nunca hemos dejado de congregarnos. Nunca hemos dejado de servir. ¿Hemos tenido dificultades en las iglesias? Claro que sí. Nos han tocado pastores que uno diría, uy, mío, llegué tarde a la repartición de pastores. Sí, pero yo sigo a Cristo y sigo buscando al Señor. No por eso dejo de congregarme. Dejo a Cristo a causa de las diferencias o dificultades que tuve con un pastor. Y si usted eventualmente cayó en una iglesia en donde lo maltrataron y en donde era una iglesia de control y etcétera, váyase de ahí para otro lado. Busque una iglesia de sana doctrina. Dile, Señor, llévame a una iglesia de sana doctrina donde yo pueda crecer, donde pueda ejercer aquellos dones que tú me has dado. Y búsquela, pero no se quede en su casa esperando el crecimiento que no va a llegar. Punto 8. Aplique lo aprendido. Mire, hay muchas personas que leen, estudian, van a cursos, pero no aplican nada. Lo importante, la vida devocional no consiste solo en aprender, sino en vivir los principios bíblicos diariamente. Consejo práctico. Usted está leyendo la Biblia todos los días, está tomando nota, está apartando ese tiempo, está orando. Identifique un paso específico que va a tomar cada día con base en lo que aprendió. Entonces, en lo que usted escribe, ponga tarea del día y póngala 1, 2, 3, 4, 5, 6 tareas y hágalas. Al final del día diga tarea hecha, tarea hecha, tarea hecha. Es muy importante que hagamos esas tareas del día. Punto 9. Perseverar. Mire, habrán días difíciles, pero lo importante es que no se desanime y usted continúe. Si falla un día, simplemente retome al día siguiente sin sentir culpa, ni condenación, ni temor al castigo de Dios. Ay, como hoy no oré, por eso me salieron las cosas mal, por eso me dejó el bus, por eso me lavó el carro en un charco, por eso me robaron. No. Dios no castiga porque usted no lo busca. Es simplemente que usted lo dejó con el desayuno servido, pero no va a haber un castigo de Dios porque usted no lo busque. Gálatas 6:9 dice,
No nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo cosecharemos si no desmayamos. No desmaye. Si ha dejado de orar, pues vuelva a orar. Si ha dejado de leer la Biblia, vuelva a orar la Biblia, a leer la Biblia. Si ha dejado de alabar al Señor, vuelva y alábelo. Ya a punto, se acabó el pasado, se acabó las heridas. Perdone los que lo dañaron, los que lo maltrataron en la iglesia, y vaya y busque a su Señor, a su pastor que es Cristo Jesús. Vuelva y restablezca la relación si se perdió. Vuelva. El Señor está con los brazos abiertos esperándolo, como esperó al hijo pródigo. Lo recibió, lo besó, hizo un banquete, hizo una fiesta, porque regresó. Regrese al Señor, regrese a la iglesia, regrese a orar, regrese al Señor. Levántese y tome la decisión ahora mismo en el nombre de Jesús. Usted tiene dones y talentos para bendecir a muchas personas. Levántese en el nombre de Jesús. Entonces, mantener una vida devocional y una relación con Dios requiere disciplina, requiere entrega, pero trae como recompensa cada vez una relación más profunda. Esa fogata de mi vida espiritual encendida todo el tiempo, que calienta mi vida espiritual, mi relación de pareja, mis hijos, mi casa, trae paz y trae dirección en cada aspecto de nuestras vidas. Entonces, tenemos tarea por hacer. No apaguen el espíritu. Es el mandato enfático de la palabra de Dios en nuestras vidas. Entonces, todas estas nueve tópicos que hoy estudiamos es leña de la que necesitamos para mantener activa la hoguera de mi área espiritual. 100 kilogramos de leña se necesitan para mantener una hoguera física, con leña física, que me da solo calor físico. Y 100 kilos es un montón, ¿verdad? ¿Cuánto más y cuán más importante es la hoguera de mi área espiritual, que es capaz de transformar mi vida, mi mente, mi entorno, mis circunstancias, reprender al diablo, echarlo fuera de mi vida, traer sanidad física, espiritual, emocional, todo tipo de poder manifiesto por el fuego del Espíritu de Dios? Entonces levantémonos y encendamos si se nos apagó. Si hemos apagado el Espíritu, volvamos a encenderlo en el nombre de Jesús y mantengámonos vigilantes para que nunca se vuelva a apagar el Espíritu de Dios en nuestra vida. No dejemos que el diablo, por circunstancias adversas que hemos vivido, nos apague el Espíritu de Dios. No se lo permita en el nombre de Jesús. Échelo fuera de su hoguera y vuelva a encender tu vida espiritual, o manténgala o hágala más grande. Si es una hoguerita chiquitita, busque más leña, busque leña que dé más calor, busque troncos grandes, busque al Señor y que el fuego del Espíritu de Dios llene su vida, llene su casa, llene todo lo que Dios le ha entregado a ministrar. ¿Qué tal si oramos y clamamos al Señor que ese fuego del Espíritu se avive en nosotros y en todo lo que el Señor nos ha dado a administrar? Padre del cielo, te damos gracias. Anhelamos mantener una relación activa contigo, Señor, y nunca apagar tu Santo Espíritu. Que hoy, Señor, en el nombre de Jesús, por el Espíritu de Dios se despierte en nosotros el querer como el hacer, para atizar nuevamente ese fuego. O quizás para hacerlo más grande, si es un fueguito chiquito, porque muy de vez en cuando le pongo, Señor, a ese fuego un tronquito de oración o un tronquito de lectura de la Biblia o un tronquito de alabanza. No, Señor, yo quiero tener un fuego encendido diariamente en mi vida. Oh, Señor, de mañana oirás mi voz. De mañana me presentaré ante ti y esperaré. Despiértame, Espíritu de Dios, cada mañana. Despiértame para oír tu voz y para que tú escuches también la mía. Quiero hablarte, Espíritu de Dios. Anhelo hablarte. Quiero que tú seas mi amigo al que yo le pueda contar todas las cosas. Entonces, levántame cada mañana. De modo que yo permanezca orando en todo tiempo, en el Espíritu, con toda oración y ruego, vigilando con toda perseverancia y ruego por todos los santos.
Pon en mí el querer como el hacer para orar, Señor, para apartar ese tiempo, Señor bendito, y ser perseverante sin desmayar, independiente de las circunstancias. Oren sin cesar, oren sin dejar de hacerlo, independientemente de las dificultades, adversidades. Oren, porque la oración eficaz del justo tiene poder. Hay poder en la oración. Hay poder en el nombre de Jesús. Hay poder porque el Espíritu de Dios tiene poder. Entonces que ese fuego se avive en mí, en el nombre y en la autoridad de Jesús. Orar en el Espíritu, orar en lenguas, lenguas angélicas, en el nombre de Jesús, orando misterios, orando la perfecta voluntad de Dios, en el nombre de Jesús. Que haya nuevas lenguas, Espíritu de Dios, ponlas, aviva los espíritus, derrámate con poder en el nombre de Jesús. Y que nosotros, Señor bendito, vayamos a tu palabra, Señor, porque tu palabra es lámpara a mis pies y es lumbrera a mi camino. Despierta, Señor, en nosotros hambre y sed de tu palabra, que anhelemos ir a la palabra y que tu palabra nos ilumine el camino oscuro, las decisiones difíciles, Señor, aquellos momentos en los que no sé qué hacer, que en tu palabra claramente aparezca esa revelación, Señor, de qué hacer, cómo hacerlo, en el nombre de Jesús, porque lámpara es a mis pies tu palabra. Y como está escrito, Señor bendito, que esas visiones que fueron escritas y grabadas en tablas, Señor, cada vez que alguien la leía, corría, Señor, a tomar una acción. Que así seamos nosotros en el nombre de Jesús. Que cuando venga tu palabra, la revelación, lo que tenemos que hacer, corramos a ponerla por obra. Que apresuremos nuestros pasos a obedecerte. Que apresuremos nuestros pasos a hacer tu voluntad. Y no la voluntad de los hombres. Y no la voluntad del mundo. Y no la voluntad de lo que dicen, Señor bendito, los medios, las naciones, las noticias. No, la voluntad de Dios establecida en su palabra. Eso es lo que yo anhelo hacer. Dame las fuerzas, Espíritu de Dios. Levanta en mí hambre y sed de tu palabra. Y queremos presentarnos por tus puertas con acciones de gracias. Y por tus atrios con alabanzas y darte gracias y bendecir tu nombre, Señor. Queremos ser adoradores en espíritu y en verdad. Queremos traer gratitud, Señor, cántico, oración, Señor. Cante al Señor toda la tierra. Canten al Señor un cántico nuevo, dice tu palabra. Despierta, Señor, en nosotros ese anhelo de alabar, de adorar. Si se me apagó ese fuego, que ahora se encienda por el Espíritu de Dios y que volvamos a alabarte, a adorarte de manera personal, independiente si voy a un lugar y hay una orquesta y una música, que yo lo pueda hacer solo en mi intimidad, presentando lo mejor de mi alabanza y mi adoración a ti, Señor, porque para ti es todo mi amor, porque a ti te adoro, Señor Jesús, porque tú eres mi Dios, porque tú me has salvado, porque tú moriste por mí. Entonces traigo lo mejor de mi alabanza cada día. Y que en nuestro corazón guardemos tus dichos para no pecar contra ti, Señor. Enséñanos a memorizar tu palabra. Porque con la palabra que tú tenías memorizada, Señor Jesucristo, reprendiste al diablo. Escrito está: apártate de mí, Satanás. Sal fuera de mí, Satanás, porque está escrito que yo todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Está escrito que soy como es Jesús. Está escrito que ninguna condenación está en mí. Fuera de mi vida, Satanás. Fuera de mi vida, espíritu de enfermedad, porque está escrito: por la llaga de Cristo soy curado. Y así sucesivamente, Señor, que con la palabra que yo memorice, eche fuera al diablo de mi vida, de mi familia, de mis hijos, de mi matrimonio, de mis finanzas, de todo lo que tú me has entregado a ministrar. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Y como está escrito, Señor, porque donde 2 o 3 están congregados en tu nombre, allí estás tú. 2 o 3, Señor bendito. No dice yo solo en mi intimidad. No. Dice 2 o 3. Dice que ya no seamos, Señor, como esos niños fluctuantes que van por doquiera buscando diferentes doctrinas. No, dice que crezcamos en todo, en Cristo, unidos los unos por los otros, que nos ayudamos mutuamente como un cuerpo. Y si hemos dejado de congregarnos, vuelve, Espíritu de Dios, a avivar ese fuego del anhelo de congregarme y entregar
en ese lugar, Señor, lo que tú me has entregado, como dice tu palabra, según la actividad propia de cada miembro, que con amor lo entrega para edificar a otros, y que yo con amor reciba la edificación que otros me dan como parte del cuerpo de Cristo. Llévanos a iglesias de sana doctrina, Señor. Llévanos a iglesias donde honren tu palabra, donde se sometan a tu palabra, donde el que gobierna sea el Espíritu Santo de Dios, en donde la revelación sea la revelación del Espíritu Santo de Dios, en donde todos crezcan, en donde se honren y se ejerzan todos los dones del Espíritu de Dios y haya fuego, haya revelación, haya unción fresca cada día. Llévanos a esos lugares, Señor bendito. Llévanos, Señor, en el nombre de Jesús. Y todo lo que aprendemos cada día a través de tu palabra, Señor, que lo apliquemos, Señor. Que identifiquemos esos pasos específicos, esas tareas del día que hacer y corramos a hacerlas como los que leían en las tablas que escribía el profeta Habacuc. Y corramos a obedecer y corramos a poner en práctica lo que nos has dicho. Y que escribimos nosotros y repasamos continuamente para estar seguros de que no nos olvidamos de tus instrucciones, de tus promesas, de tu revelación de tu palabra, Señor. Y perseverar con constancia. No nos cansemos, pues, de hacer el bien, porque a su debido tiempo cosecharemos, recogeremos la cosecha si no desmayamos. Y si usted está desmayado, en el nombre de Jesús, levántese. Que ahora el Espíritu de Dios se derrame con poder sobre su vida en el nombre de Jesús. Reprendo y echo fuera todo espíritu de manos caídas y de rodillas paralizadas. Y que ahora, por el poder del nombre de Jesús, por el poder de su resurrección, haya en usted un fuego que levante sus manos y lo levante de la parálisis espiritual. Y vuelva a encender su hoguera y que haya fuego del Espíritu de Dios en su vida en el nombre de Jesús. Padre, hazlo. Solo tú lo puedes hacer, Espíritu de Dios. Nos sujetamos a ti, Espíritu Santo, a tu llenura, a tu presencia, al poder del resucitado, al poder del nombre de Jesús. Y te damos gracias, Señor. Gracias, Señor. Queremos mantener vivo el fuego del Espíritu en nuestra vida. Fortalécenos y ayúdanos, Espíritu de Dios, para hacerlo sin cesar. En el nombre que es sobre todo nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, amados amigos de Alimento Espiritual, tarea tenemos. 100 kilogramos de leña diaria para la hoguera. 100 kilogramos de oración, de Biblia, de Espíritu, de todo lo que hoy estudiamos, para que mantengamos vivo el fuego del Espíritu en nuestras vidas y que la palabra de Dios llegue hasta lo último de la tierra. Los bendecimos y nos vemos en el próximo programa para seguir estudiando la palabra del Señor, que es viva y eficaz. Bendiciones para todos.